Mira, el tema de hoy es la sexualidad después de los 50 años, ¿no? Los 50 años para muchas personas representan un hito, una meta. Primero, cuando uno tiene menos de 30 años, uno piensa que los 50 años están muy lejos, falta mucho. Falta el doble de mis 25 años. Uf, tengo tiempo. Encontraré a mi pareja, encontraré a mi esposo, tendré mis hijos y tal, ¿no? Pero lo interesante, lo que hemos vivido ya esos primeros 50 años, es que esos segundos 25 después de los primeros se va volando. Y en menos de lo que canta un gallo, como dicen en Venezuela, ya uno tiene 50 años. Y cuando uno es joven, 50 años es así como ya uno está viejito, porque uno cuando es joven ve que una persona de 50 años ya no es joven. Es una concepción equivocada, pero es la que uno tiene cuando es joven. Yo me acuerdo que cada vez que una muchacha quería eh, desacreditar a un hombre, decía, es que es un viejo cincuentón. Tú nunca dijiste eso de nadie. No, chica, ¿cómo te vas a estar prestando la atención a ese viejo cincuentón? Imagínate tú, pues, 50 años era un viejo cincuentón. El asunto entonces es que igual, no vale, ¿cómo vas a salir con esa mujer? Es una vieja de 50 años, una cincuentona, ¿no? Entonces uno queda con eso durante la primera parte de su vida y por supuesto cuando llega a los 50 uno, por muy buena condición física y por muy atractivo que uno se vea, uno entra en esa sensación de que caramba, como que si ya se me fue la mitad de la vida, me queda la otra mitad. Y típicamente la segunda mitad de la vida es más corta que la primera. Algunos tienen suerte de llegar a los 100 años, pero eso es una minoría. La gran mayoría se va a ir antes de esa edad. Entonces empieza uno como a correr apuradito y a plantearse hacer las cosas que no ha hecho hasta ese momento, porque uno dice, bueno, por ejemplo, viajar se transforma en una necesidad. Tener dinero se transforma en una necesidad más apresurada, sobre todo porque ya uno ve independientemente de el trabajo o de la profesión que uno tenga, que pronto vas a ser reemplazado de una forma u otra por una nueva generación. Durante esos primeros años tú te sientes, como dicen en Venezuela, el rey del arroz con pollo. Tú crees que tú eres el único que va a saber de eso. Pero a partir de los 50 empiezas a darte cuenta de que hay una generación de gente que sabe cosas que tú no sabes, que ya sabe lo que tú sabes y que en muchos casos lo hacen mejor de lo que tú lo haces. Y por supuesto, eso crea una sensación de desasosiego, de incomodidad, porque tú dices, coño, y entonces yo pensaba que yo era el último cirujano, el último cardiólogo, el último ingeniero, y resulta que ahora hay ingenieros más jóvenes que yo, más diestros, que están más a tono con las nuevas tecnologías, que saben tanto o más que lo que sé yo, y lo único que yo puedo aportar realmente es la experiencia, pero en muchos otros aspectos ellos llevan la ventaja de la juventud, ¿no? Y ninguna otra área de la calidad de vida se expresa eso más que en la sexualidad. Esta es la edad en que las mujeres empiezan a confrontar el fantasma de la menopausia y en que los hombres empiezan a enfrentar el fantasma de la andropausia. Andro y meno, estamos hablando en ambos casos de una disminución de muchos aspectos de la función sexual, producto de la caída de las hormonas, de los estrógenos en el caso de la mujer, de la testosterona en el caso de los hombres. Entonces, y eso es biológicamente, algunos les dura más, otros les dura menos. Unas comienzan la menopausia antes de los 50, otras van 50 y largo y todavía no han tenido la menopausia y siguen menstruando. Pero vamos a hablar de generalizaciones. Pues en promedio ya uno siente que ya uno no es igual que antes, ¿no? Si no fuera así, el Viagra no hubiera tenido tanto éxito y la terapia de reemplazo hormonal tampoco fuera tan importante para muchas mujeres. O sea que el hecho de que en ambos sexos se busque la manera de prolongar la vitalidad sexual
es un ejemplo de que de una u otra manera ha caído un poco. Y eso me refiero desde el punto de vista hormonal. Pero hay otro aspecto, que es el aspecto emocional y el aspecto de la relación de pareja. Quizá una de las cosas más excitantes del sexo en la juventud es el descubrir la sexualidad, la del otro y la de uno mismo. Conoces a una muchacha, conoces a un muchacho, te estimula verlo, te imaginas teniendo sexo con esa persona y luego cuando empiezas a tener sexo con esa persona, dependiendo de si la experiencia es positiva o negativa, lo disfrutas muchísimo. Y cuando lo disfrutas muchísimo, tratas de repetidamente tener sexo con esa persona. Así es como funciona la naturaleza. Eso es lo normal, ¿no? Si no funciona, evidentemente no quieres repetir, pero buscas que funcione con otro. Entonces te buscas otra pareja. Pues, la idea es ejercitar y disfrutar de uno de los más grandes placeres que tenemos a través de la vida, que es el descubrir nuestra propia sexualidad. Producto de esa sexualidad temprana viene el matrimonio, pero más que el matrimonio vienen los hijos en muchos casos. Y los hijos crean un freno vital en la sexualidad porque el proceso evolutivo, o lo que llamamos la naturaleza, es muy sabia. Y la naturaleza dice, si nosotros queremos que la especie se preserve, estos padres van a tener que ocuparse de los niños. Y si viven teniendo sexo constantemente o buscando parejas constantemente, estos niños van a pasar mucho trabajo, ¿no? Entonces, de una u otra manera, la llegada de los niños se traduce en una disminución de la frecuencia de la actividad sexual, precisamente porque los niños estorban, los niños interrumpen, los niños molestan, los niños preocupan. Y entonces la gente siente como que, sobre todo en el caso de la mujer, hay una tendencia a poner a los hijos por encima de los apetitos del marido. Entonces, a pesar de que ella disfruta mucho su marido, su sexualidad, hay una cosa evidente, pues tienen que levantarse de madrugada, el niño está llorando, está ocupándose de muchas cosas, ahora la mujer trabaja, lo cual hace que la duplicidad de funciones como madre, como profesional sea compleja y en eso disminuye y las estadísticas muestran que sin lugar a dudas decae la frecuencia y la intensidad de la actividad sexual en las personas casadas en esos primeros años de matrimonio. Esto, por supuesto, para aquellas personas que son muy adictas al sexo, porque evidentemente, como en toda la variedad de gustos humanos, hay personas que son muy adictas a la actividad sexual y hay personas que no. Hay personas que lo disfrutan, pero no es una cosa importante en su vida. Y ahí encontramos una de las primeras importancias de la actividad sexual, que es conseguir la pareja adecuada para el sexo. Y fíjense que hago la anotación de la pareja adecuada para el sexo. Uno tendría mucha suerte en la vida si uno encuentra una pareja adecuada para tener hijos, para vivir juntos, para aprender juntos, para disfrutar de un viaje juntos y hasta para envejecer juntos. Ese sería el desiderato, ¿verdad? Una pareja que fuera la mejor para todas esas funciones vitales que yo he descrito. Lamentablemente, eso no es fácil, no es frecuente. O sea que es enteramente posible tener una excelente persona para casarse que no sea el mejor amante que tú has tenido. O puedas tener un muy buen amante que no sea la mejor pareja para convivir o para tener hijos. O a lo mejor es muy bueno en el sexo, muy bueno para tener hijos, pero no para crecer emocional o intelectualmente contigo, porque no le interesa esa parte de la vida, ¿no? O no le gusta viajar y a ti sí te gusta viajar, o no le gusta bailar y a ti sí te gusta bailar, o no le gusta el tenis y a ti sí te gusta el tenis. O sea que ese grado de compaginación entre los estilos de vida son complejos. Durante los primeros años, sin duda alguna, que la llegada de los hijos crea un vínculo de fuerza porque crea el compromiso ahora de mantener la familia, lo cual hace que tú te vuelvas menos egoísta en cuanto a lo que tú quieras hacer con tu vida y
entiendas que tú tienes la responsabilidad de mantener la familia unida. O sea, que si a ti te gusta otra persona o tienes algunas diferencias de estilos de vida con tu pareja, pues, como dicen la gente a veces, te la tienes que calar porque ¿cuál es la alternativa? Romper la familia y dejar a los hijos divorciados, no tiene sentido, ¿no? Entonces muchas personas en esa parte de la vida, de los primeros años de los hijos, se mantienen unidos fundamentalmente por el vínculo de los hijos, ¿no? También hay cariño, hay afecto, hay amor, pero la necesidad de estar con los hijos está allí y es la principal. Y debe ser así, porque para eso nos casamos, pues para eso hicimos pareja, para procrear. Esa es la primera, la necesidad biológica es esa. ¿Eh? Hay algunas personas que no están interesadas en esa necesidad, bueno, no hay problema, pero en general, biológicamente, la esperanza de la especie humana es que las personas se conozcan, se relacionen y tengan descendencia. De lo contrario, no hubiéramos nunca sobrevivido como especie. O sea que ustedes pueden imaginarse que ese instinto natural está en todos nosotros. Algunos no pueden satisfacerlo por diferentes razones biológicas, pueden no poder tener hijos, y aún así hay la necesidad del compromiso, o sea, adoptan niños para tener el compromiso de criarlos, hacen inseminación in vitro, alquilan vientres ajenos, o sea, hacen lo que sea posible para dejar una descendencia real o virtual, de manera que ellos puedan ejercitar ese aspecto de su vida. Entonces tenemos pues eso, un auge y caída mediana de la actividad sexual. Pero con la llegada de los 50, asumiendo que usted se haya casado entre los 20 y los 30 años, ya sus hijos tienen de 15 a 20 a 25 años de edad, lo cual hace un proceso que es universal. Yo pensé que eso era nada más en los anglosajones, ¿no? En los latinos se prolonga un poco más la estadía de los muchachos jóvenes en la casa, pero ya a esa edad la gente quiere compartir más con los amigos que con los padres. Ya los padres sienten la necesidad de prestarle menos atención a los niños. Por eso que tanto adolescentes se meten en problemas, porque ya sus padres no le prestan tanta atención como les prestaban cuando eran niños. Y eso hace pues que muchas parejas pasen por una revisión de el disfrute de la actividad sexual. En otras palabras, bueno, mira, ahora ya tenemos tiempo más para nosotros, los muchachos se van de vacaciones con sus amigos, pasan tiempo en la calle, entonces la pareja se encuentra de nuevo con el tiempo y la disponibilidad, dependiendo de las profesiones y de las ocupaciones que tenga, para tener sexo. Pero ahora surge algo interesante, que es que al tratar de revivir esa sexualidad que tuviste con tu pareja a los 23, 24 años cuando eran novios, te das cuenta de que ya no está allí. Y tratas en lo posible de mejorar tu aspecto físico, de volverte a ponerte la ropa sexy que lo usaste cuando lo estabas conquistando. Bueno, todas las cosas que normalmente hacen las mujeres y los hombres para atraerse mutuamente. Pero lamentablemente pareciera que la chispa no arranca, la candela no se prende, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos, no? Aceptamos que las cosas han cambiado, nos conformamos con menos y evidentemente aceptamos que ya estamos llegando a los 50, 55, 60 años y que debemos en parte poner un poco a un lado la sexualidad y dejar eso así, ya como una tendencia de vida, lo logramos y ya es hora de ocuparnos de otras cosas. Esto se manifiesta porque a veces es el hombre el que procura la sexualidad femenina y la mujer pues vive rechazándolo, como diciéndole, bueno, chico, pero eso es lo único que tú tienes en mente, tú no puedes hacer otra cosa que estarme tocando y buscándome, ya yo no estoy para eso. Esa frase de ya yo no estoy para eso es muy común en las mujeres después de los 50 años
casadas. ¿Ok? Y a veces también se ve en los hombres, la mujer que está buscando su sexualidad y no encuentra reciprocidad en el hombre. Pareciera como que el hombre ya no responde a los encantos que una vez tenía. Y la explicación mía y la explicación que yo concuerdo en eso con la mayoría de los sexólogos, es que evidentemente estamos confrontando un rechazo a la apariencia física, porque esa mujer bella, atractiva, seductora que conocimos a los 25 años ya no está allí. Y ese hombre apuesto, musculoso, esbelto, de los 25 años, ya no está allí. Ya perdió el cabello en la cabeza, ya los músculos se han disipado, ahora tiene una barriga que nunca tuvo. Entonces, es un poco confrontacional esa situación. Sin embargo, muchas parejas pues logran transitar ese declive de la frecuencia de la actividad sexual y del disfrute sexual por razones de mantenerse juntos. El problema es que si ellos vivieran en una burbuja, no pasaría más nada. Pero ellos están siendo integrados en una sociedad sumamente sexualizada, una sociedad que los bombardea constantemente con mensajes, imágenes y movimientos, películas y videos sexualizados, ¿no? Desde un comercial de cauchos de camión, donde nadie sabe como por arte de magia por qué aparece una mujer casi desnuda en un comercial que lo que pretende es vender cauchos de camión, pero el asunto es que esa es la realidad. El sexo atrae y los mercaderes lo usan para llamar la atención de los compradores. De tal manera que la pareja de más de 50, 60 años empieza a enfrentar una dualidad. Por un lado, en su relación interpersonal no hay mayor estímulo sexual. Por otro lado, del lado fuera, hay una enorme estimulación sexual, ¿no? Los hombres se ven asediados por imágenes de mujeres jóvenes muy atractivas y las mujeres ahora también se ven asediadas por imágenes y mensajes de hombres más jóvenes o de mayor edad, también sumamente atractivos en el sentido físico de lo que estoy refiriéndome, ¿no? Y digo físico porque es lo que ellos pueden ver, no los conocen, pues son solamente imágenes, pero la mujer de 50 años ve a un hombre de 65, 70 años, wow, musculoso, un hombre atractivísimo, un actor de televisión, una cosa de esa, y lo compara con su esposo y dice, caramba, la verdad es que mi esposo se ha deteriorado significativamente. Y lo mismo le pasa al hombre, ¿no? El hombre ve a otras mujeres y dice, cónchale, mi esposa ya no está tan atractiva como era antes, ¿no? Y no se olviden, el sexo tiene un componente visual y de atracción muy fuerte, ¿no? Todos lo sabemos. Una vez conversando en un seminario que di, yo le decía, en esas décadas es la hora de apagar la luz. La gente insiste en no dejarse ver. La gente entra a la alcoba y te dice, por favor, ¿me puedes apagar la luz? Yo nunca pude entender al principio por qué la necesidad de apagar la luz hasta que me di cuenta de que era para que no se viera muy bien en detalle, ¿no? A las mujeres les preocupa mucho que les vean la celulitis, que les vean la obesidad. A los hombres también les preocupa el deterioro de su musculatura. Entonces prefieren que la relación sexual sea lo menos visible posible. Entonces, en ese sentido, está esa situación. Sin embargo, y aquí continúo con mi historia y después me voy a callar para que ustedes, si quieren, suban y me den sus opiniones en relación a lo que he estado hablando. Sin embargo, pasa algo notable, que esas mujeres que ya habían perdido un poco el interés sexual, o esos hombres que ya también habían perdido el interés sexual, un buen día se consiguen, vamos a poner la típica historia de una amiga que le pasó, ¿no? Ella ama mucho a su marido, sus hijos, tiene un hogar bien constituido, etcétera, etcétera, etcétera. Un día, es más, hay una historia muy buena, no tengo ni siquiera que contar el caso de mi amiga. Si ustedes vieron la película Los Puentes de Madison County, Los Puentes del Condado de Madison, donde actúa Meryl Streep,
y donde actúa este caballero, se me olvidó el nombre, bueno, ya me vendrá. Y es eso, pues una mujer en una granja, en un estado agrícola y vive con su marido, sus hijos, felizmente, y llega un fotógrafo por accidente a buscar la manera de tomar unas fotos de unos puentes en ese condado de Madison. Pues. Y acontecen una serie de fenómenos que son la trama de la película. Y el fenómeno es muy sencillo. Pues. Ella experimenta por este extraño una excitante atracción sexual en una primera etapa. Y eso pasa con mucha frecuencia. La mujer que considera, como ellas mismas dicen, estaba marchita y este hombre me regó la mata, pasa bastante. O el hombre que piensa, yo estaba marchito y esta mujer apareció en mi vida y me ha inyectado vida a mi cadáver, ¿no? A mí me gustan mucho esas expresiones cuando las escucho porque la verdad es que representan bastante bien la sensación que tiene la gente, ¿no? De, oye, yo no me ocupaba de esto y de repente llegó este señor, se presentó, empezamos hablando como un par de amigos, pero un día me abrazó de una manera muy especial y me sentí de nuevo mujer. ¡Wow! Tremenda expresión, ¿no? O sea, tú habías perdido esa sensación, sí, lo había perdido, pero cuando este señor me abrazó, yo sentí como que se me estaba electrocutando, ¿no? Y desde ese momento no me pude quitar la idea de tener sexo con ese señor. Me tuve que hacer de todo tipo de recriminaciones y cuestionamientos, pero José Antonio, la necesidad era enorme de volver a resentir lo que una vez sentí por mi esposa. Le podría cambiar el sexo a esta historia y sería exactamente lo mismo. El hombre que se encuentra con una mujer, usualmente un poco más joven que él, o no necesariamente más joven, a lo mejor de igual edad o mayor. Pero lo interesante es que era diferente. Y aquí vamos al asunto de, como dicen los franceses, viva la diferencia, ¿no? De que a veces el mayor encanto de alguien sobre otra persona no es necesariamente que sea mejor o mejor amante o más atractivo. Es simple y llanamente que son diferentes a lo que tú todos los días ves o experimentas. Y esa diferencia crea una suerte de fantasía sensorial que hace la experiencia única. Si ustedes han experimentado ir a un sitio por primera vez, se dan cuenta de que todo les llama la atención, porque es la primera vez, su cerebro nunca ha visto ese sitio. Luego ustedes se sienten maravillados porque la experiencia fue diferente. Pero si ustedes siguen yendo al mismo sitio consecuentemente, van a notar que cada vez les llama menos la atención. Y llega un momento en que ustedes entran y más nunca van a poder experimentar la sensación que tuvieron la primera vez. Simplemente ya esa experiencia no se puede replicar. Me pasó la primera vez que fui a la iglesia de San Pedro en Roma, me quedé extasiado. Yo no podía creer mis ojos. Estaba simplemente impactado por eso. Por razones de trabajo, he ido varias veces a Roma y considero valiosa la experiencia de volver a ir a la Basílica de San Pedro. Y nunca más he podido reproducir la sensación que tuve la primera vez. Entonces, es un ejemplo, si se quiere, trivial de a lo que me refiero, ¿no? De que el tener la relación con la misma mujer o con el mismo hombre una y otra vez, las mismas posiciones, los mismos hábitos, el mismo tono de voz, el mismo formato sexual, crea un marco de repetición que hace la experiencia cada vez menos fascinante. La novedad o la ventaja de una nueva relación es precisamente eso, la diferencia entre una y otra. Lo cual nos lleva a una gran reflexión. Si la otra también se repite una y otra vez, va a pasar exactamente lo mismo, porque es un proceso neuropsicológico, no es un proceso que tenga que ver con la actividad humana, ¿no?
Entonces, lo interesante es que esos encuentros extramatrimoniales con personas diferentes se van a traducir a mi juicio, en 3 tipos de comportamientos o conductas. Uno va a ser un profundo bochorno, rechazo, autocrítica, dolor por la infidelidad, lo cual va a llevar a un rechazo automático, a que no se repita eso, a un sentimiento de culpa y a compensar ese pecado que se ha cometido tratando mejor o aumentando la actividad sexual con tu esposa o con tu esposo. Es interesante, me pasó a mí, le ha pasado a muchas personas y lo he hablado con sexólogos y ellos me dicen, sí, José, es un factor compensador. Es ese hombre que estaba casado con una mujer o que está casado con una mujer, tiene mucho tiempo que no tiene actividad sexual con ella. Bajaron la frecuencia probablemente una vez al mes, después de que lo hacían 3, 4 veces por semana, y ahora ocasionalmente es una vez al mes, y eso porque ella se hace todo lo posible porque las cosas pasen. Es ella la que mueve los resortes para que el hombre se excite. Es ella la que le trae la pastillita y le dice, tómate la pastillita esta noche que quiero fiesta. Eso es lo que está pasando. Y de repente esa mujer, después de pasar varios meses o años en ese estado, aparece el hombre con flores, regalo y quiere tener actividad sexual todas las noches. Y la mujer se pregunta, ¿y a este qué le pasó? ¿De dónde salió esto? ¿Por qué este hombre ahora está tan espléndido conmigo? ¿Por qué lo siento más activo que nunca? ¿Qué está tomando? ¿Será otra pastilla nueva que yo no conozco? La explicación esa, que me refería a la primera actitud, es la de que él, sintiéndose culpable por haber disfrutado del sexo con otra mujer que no es su esposa, pero viendo que no está tan muerto como él creía, él ha querido revivir esa misma vitalidad sexual que mostró con su amante, ahora la quiere vivir con su esposa. Y entonces se forza la situación a ver si ya ha demostrado que sí puede tener buenas erecciones, que sí es un amante competente, o sea, se revitaliza su autoestima sexual, entonces él quiere probar esa autoestima sexual con la esposa y por otro lado utilizar eso para disimular el hecho de la infidelidad. Eso es una conducta muy típica y muchos sexólogos dicen, cuando una pareja tuya que tiene sexo habitual con cierta frecuencia aumenta su frecuencia sexual, tú tienes que preguntarte por qué súbitamente eso pasa. Y típicamente después de los 50 años, el hombre empieza a volverse más cariñoso, más afectuoso, más todo. Y pasa también con las mujeres. Si son las mujeres las que han cometido el adulterio, entonces inmediatamente empieza la mujer a consentir al hombre, a darle todo tipo de garantías de su fidelidad, porque en cierta forma hay una mea culpa allí. Vamos entonces, esa es la primera conducta, entonces es la de arrepentimiento y compensación. La segunda conducta es la de yo voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo voy a mantener el amante o el amante y voy a mantener a mi esposa o a mi esposo. Esta es la más temeraria de todas. Esta es querer tener todos los cabos amarrados. Entonces empieza un fenómeno de planificación. ¿Cómo yo organizo mi vida para que mi esposo o mi esposa no se entere, pero para yo poder estar viva con otro hombre? Estoy echando cuentos que he escuchado a través de mi vida. Yo tengo 70 años, lo cual me ha dado vasta experiencia escuchando estas historias. Algunas me las han contado, otras las he experimentado en carne propia, como digo yo. Bien sea porque me las han confesado, simplemente hemos hablado de eso en la intimidad y me he quedado sorprendido de ese fenómeno. Entonces la mujer empieza o el hombre empieza a organizar eso. Saben los riesgos, saben los inconvenientes que eso podría tener para la estabilidad de la familia. Pero esta segunda conducta le añade un nivel de excitación
fascinante a la relación extramatrimonial. ¿Por qué? Porque la hace más secreta, más excitante. Tú ahora tienes que actuar frente a tu esposo y disimular que tienes otro hombre. Y eso hace el proceso más, porque lo prohibido excita, libera adrenalina, da miedo. Entonces tienes tú que estar disimulando, sales de tu casa, te vas a un centro comercial, entras a un baño, te pones una peluca, te pones unos lentes, te cambias la ropa y vuelves a salir como que si fueras otra mujer y te metes en el carro de tu amante y te vas a un hotel y entonces tienes tu acto sexual y vives una suerte de James Bond, ¿no? De 00007, ¿no? Y entonces eso hace todo el encuentro, además de la sexualidad, lo hace más excitante. Tarde o temprano te descubren. Te descubren por dos razones. O porque no actuaste tan bien y te descuidaste, o porque tú quieres que te descubran. Muchas mujeres me han dicho, pero José es que se puso bruto. Me dejó toda la evidencia en la casa. Dejaba los recibos del hotel, dejaba la ropa manchada. Parecía que él quería que yo supiera que él tenía un amante. Interesante eso, ¿no? En vez de decirle, mira, lo nuestro se acabó y yo tengo una mujer o tengo un hombre que me gusta mucho, estoy tratando de cubrir los dos lados de la moneda. Descubrí, porque en vez de decírmelo, me lo insinúa. Es como que si él quisiera pasar por la pena de que yo lo descubra, lo confronte y lo insulte. Interesante eso, ¿no? Lejos de confesarse y exponerse a que lo perdonen o lo entiendan, no, simple y llanamente prefiere que lo descubran. Y es interesante porque muchas mujeres dicen, pero es que si me lo hubiera dicho, yo lo hubiera entendido. Pero lo que me molesta es que me engañara. Y yo a veces le pregunto, ¿y por qué la engañabas? ¿Qué necesidad tenías de engañarla? ¿Por qué no la sentaste un día así y le dijiste, mira, ya esto se acabó, a mí me gusta más la vecina, o peor aún, en casos más extremos, me gusta más tu amiga, esa amiga que tú me presentaste en carnaval? Sí, bueno, yo la he estado viendo, me gusta mucho, me gustas más que tú, y a ella yo le gusto más que su marido y creo que vamos a separarnos y ya está, pues. Y eso mucha gente lo entiende porque nadie es dueño de nadie y la gente tiene derecho a cambiar. Que es doloroso, sí, que se afecta a la familia, por supuesto. Que cuesta mucho, sí, pero bueno, hay gente que ya no tiene ningún interés en seguir viviendo juntos y eso es válido. Pero pareciera que en la conducta humana ese factor de ser infiel y de disfrutar siéndolo es una de las segundas conductas para esos encuentros sexuales después de los 50. La tercera conducta es la de determinación absoluta de que esto era lo que yo necesitaba para darme cuenta de que debía dejar a mi esposo o a mi esposa, ¿no? Es decir, ese encuentro sexual ocasional, intempestivo, un encuentro que no estaba planeado, pero que te excitó y te hizo sentir diferente. Tú dices, bueno, esto es buenas y malas noticias. Las malas noticias es que tengo que decirle a mi esposa o a mi esposo que ya lo nuestro se acabó, que ya no quiero seguir con él y que ya está, pues. Y que tengo otra persona, que no es que lo estoy dejando para quedarme sola, sino que tengo ya planes de quedarme con otro hombre. Y la buena noticia es que creo que voy a ser inmensamente feliz con ese nuevo hombre o con esa nueva mujer. Entonces, se presenta esos tres cursos de acción. ¿Cómo puede una pareja sortear ese conflicto psicosexual después de los 50 años que acabo de escribir en este monólogo largo? Está siendo grabada la sala para que aquellos que hayan llegado tarde puedan escuchar el cuento desde el comienzo. Y entonces se da principalmente en esa edad
Es doloroso porque usualmente se rompen matrimonios ya constituidos, ya de 20, 30 años, con hijos grandes, las familias acostumbradas. Resulta un shock para los hijos porque los hijos no podrían pensar que sus padres en un momento dado que se han amado durante 20 años, ahora prefieren estar con totales extraños, ¿no? Pero así es de dura la vida y yo creo que en ese sentido hemos madurado bastante de aceptar que incluso no necesita haberse acabado el amor cambió, uno sigue amando o respetando a la otra persona, pero ahora quiere estar con otra persona. Y yo a veces considero que eso es legítimo, ¿no? Que el hecho de que uno haya amado a alguien por 20 años no significa que tiene que amarlo por los próximos 20 años. Sobre todo si aparece una persona que captura la magia de uno, ¿no? Y que lo hace a uno sentir muy bien, muy bien. Eso es importante, ¿no? También entendiendo que eso puede no durar mucho y terminar ensartada con un hombre o con una mujer que después de haber destruido tu matrimonio, pues puede no haber sido lo que tú te imaginabas que iba a ser. Que por cierto es muy frecuente también. O sea, la rata de pérdida es tan frecuente como la rata de éxito, ¿no? A mi juicio. Entonces esas son las dos cosas. Y en muchos aspectos lo que hace es que las personas traten entonces de buscar una revitalización de su sexualidad. Esto está mejorando porque estamos siendo más longevos. Las mujeres y hombres estamos llegando a los 50, 60 y ahora 70, 80 años en buenas condiciones físicas. La llegada de ciertos químicos han permitido una potenciación de la actividad sexual con buena calidad de erecciones y con adecuado rendimiento por parte de la mujer. Tiene un reemplazo hormonal que le ayuda a mitigar los efectos de la menopausia, que mejora su lubricación vaginal, que la estimula. Las mujeres están yendo al gimnasio, se están cuidando mucho. La cirugía estética ha permitido que las mujeres, aún entrando a los 60 y 70 años, tengan unos cuerpazos increíbles. Es injusto porque evidentemente eso es un privilegio de la gente con dinero, pero bueno, está allí y quien ahorre o quien se la busque de una otra manera o quien se busque una pareja que se lo pague puede hacer lujo de verse tan bien como se ven todas estas artistas y todas estas cantantes que tienen 60, 70 años y ustedes la ven y dicen, wow, espectaculares, ¿no? Y los hombres también han logrado a través de la cirugía estética prolongar ese atractivo físico tan importante para la sexualidad. Entonces, eso es lo que quería hablarles a ustedes hoy, algunas reflexiones sobre la sexualidad después de los 50. En el momento la puse así porque para adelantar la cosa, ¿no? La década de los 50, a mi juicio, fue la década más activa sexualmente de mi vida, sin duda alguna. Y conversando con todos los cincuentones y cincuentonas de esa época, eh, todos coincidíamos en que, cónchale, estamos como alborotados, ¿no? La verdad es que es fantástico. Hay mucha infidelidad en esa década, hay mucha experimentación, hay mucha experimentación en el sentido de, esa es la época en que los hombres empiezan a pedir insistentemente los tríos porque quieren experimentar la diferencia. Y ya la diferencia no es una mujer, es tener dos en la misma cama o tres, la que sea. Las mujeres también quieren experimentar muchas cosas que no habían experimentado antes, quieren ahora, después de muchos años de sexo regular, quieren ahora sexo anal. Es una etapa de interesante comportamiento humano. Uno podría pensar que solo se da en la comunidad latina, falso, se da en todas las comunidades, en la anglosajona, en la europea, en la asiática, es así. Y, y hay un proceso interesante de envejecimiento en aquellas personas que de alguna u otra manera no logran prolongar su chispa sexual, porque unido a la chispa sexual está un mayor cuidado dietético, está un mayor cuidado del cuerpo, del ejercicio, de la tonificación muscular. Entonces, no significa que todo el que está a tono muscular tiene una vida sexual intensa, pero sí es como un prerequisito para ser sexualmente activo, lucir sexualmente atractivo. Y eso te obliga de alguna u otra manera a cuidarte más, a vestirte mejor, a peinarte mejor, a arreglarte mejor. Eh, eh, Casi que uno puede predecir el interés sexual que una persona tiene por los cambios que hace en su fisonomía, ¿no? O en la postura, en su comportamiento. Tú ves una mujer tranquila que tiene 20 años con un patrón de comportamiento y de postura
X y de repente la ves cambiar de la noche a la mañana. Justamente cuando entra fulanito, cuando entra el vecino a la reunión, esta se pone alborotada, empieza a agitarse el cabello, se cambia de postura, se mueve de un lado para otro y tú dices, bueno, ¿y a esta qué le pasa? Bueno, nada, pues. O sea, la llegada del hombre que le interesa. Y lo mismo se ve en los hombres, pues. Nosotros usualmente hacemos el ridículo cuando nos entra una mujer que nos gusta mucho y la mujer lo detecta inmediatamente, las señales de que el hombre está tratando de llamar la atención. Bueno, ¿alguno de ustedes quiere subir, expresar sus opiniones? No sé quiénes de ustedes tienen más de 50 años o quiénes aspiran a llegar. Les he tratado de describir en la medida de lo posible lo mejor de lo que yo he visto a través de mi vida. Muchas de las cosas que he dicho evidentemente son mis opiniones, pero les puedo decir que en la literatura están ampliamente reseñadas, o sea, que yo no estoy inventando nada nuevo, que casi todos los libros de sexualidad hablan de eso, y ahora más, porque ahora la gente habla más libremente de eso. Antes no se hablaba de esto. Antes no se decía esto. Antes la palabra infidelidad, la palabra sexo anal, eso no se hacía en las casas de gente decente, ¿no? Las mujeres con juguetes sexuales, el hablar de la masturbación, todo esto es un fenómeno relativamente nuevo, no el fenómeno, el hablar del fenómeno. Y eso ha hecho pues que en la medida en que la gente descubre que su generación está pensando lo mismo y está actuando lo mismo, como me dijo una vez ¿cuál fue mi sorpresa cuando fui a una tienda de objetos sexuales y fui, José, con una pena inmensa? Fui con unos lentes grandotes para que nadie me identificara. No quería ver las cámaras porque en todas esas tiendas hay cámaras para que la gente no se robe los juguetes sexuales. Y entonces ella estaba tratando de que no apareciera en ningún video de las cámaras, no sé qué broma. Y entonces, estando allí, me encontré a 3 amigas que jamás me hubiera imaginado que pudiera en un momento dado ir a esa tienda sexual. Entonces yo, bueno, fíjate, tú le digo, bueno, ¿y cómo te sentiste? Nada, me quité los lentes y ¿qué hubo? ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Y entonces empezó una recomendación, mira, te recomiendo no, ese estimulador, no, ese a mí la batería se le acaba muy rápido. Yo decía, me echaban ese cuento y yo me reía porque yo decía, bueno, interesante, ¿no? Y por otro lado, la experiencia de los hombres, que una vez hablando con unos hombres, le dije, ¿ustedes han ido a uno de estos sitios? ¿Y cómo te sientes? Oye, José, me siento inmensamente chiquito porque los penes que hay ahí son gigantescos. Yo no puedo creer que esas son las aspiraciones de las mujeres, porque si esas son las aspiraciones de las mujeres, nosotros estamos ponchados, porque ninguno aquí tiene un pene de ese grueso ni de ese largo, ¿no? Entonces, fue fascinante eso, pero eso no se hablaba antes. Estas tiendas cuando existían. Es más, una vez llego yo a visitar a una amiga y me dice ella, oye José, te estoy esperando de otras amigas porque vamos a tener una reunión, porque viene una amiga a presentarnos unos productos. Y yo dije, bueno, ustedes van a quedarme aquí hablando paja y a conocer a esta persona. Eso fue aquí en Boca Ratón hace 15 años, como 15 años. Y entonces resulta que yo pensaba que era una señora de Avon, los cosméticos que ellas usualmente hacen parties, hacen fiestas. Entonces viene la señora que vende y saca de sus bolsas los productos y se los muestran y hacen demostraciones y se maquillan. Y a las mujeres les encanta esa vaina. Bueno, esta hizo exactamente eso, pero lo que empezó a sacar fue juguetes sexuales, dildos y cosas de ese. Yo muerto de la risa. Y yo decía, oye, ¿cómo las mujeres han logrado vencer esa pena de antes? Esto hubiera bochornado a cualquier mujer en mi juventud. Y sin embargo, ahora estas mujeres lo ven como algo regular. Esta señora vino, sacó su juguete y le hacía recomendaciones. Le decía, mira, esto es así, esto se prende aquí. Ten cuidado con esto, que esto pega corriente. Así es que bueno. Bueno, si alguno de ustedes, mira, está llegando gente, ¿vale? Qué bueno. Qué bueno, bueno. Estos son unos programas que comencé hoy porque vi un video mío de YouTube de hace mucho tiempo y me sorprendí porque tiene 500,000 de vistas. Es el video que más he escuchado, que más se ha visto en mis canales de YouTube. Y trataba sobre eso, sobre la sexualidad después de los 50. Entonces, no sé, aquí Dianela, Juanpa, Mabel, si alguno quiere subir y contarme un poco su percepción. Yo hablaba mucho de eso con mi mamá. Mamá murió casi de 94 años, Y
para mí siempre fue importante hablar con personas mayores para comparar la sexualidad de la época de ellos con la de nosotros, ¿no? Y, y era interesante porque uno piensa que los abuelos de uno eran gente muy circunspecta y gente muy poco sexomaníaca, por ponerle un adjetivo, ¿no? Y no fue así. Eh, Eso pasaba antes y después. El otro día vi una serie de fotografías de las primeras de finales del siglo XIX, de las primeras fotos de daguerrotipo. Y había, increíble, que muchas de esas fotos eran de actividades sexuales, fotos verdaderamente pornográficas, ¿no? De sexo anal, de sexo. Y yo decía, fíjate tú, ¿no? Hace más de 100 y pico de años, la primera invención de la fotografía, y que fue lo que se le ocurrió el primero que puso, que sacó una cámara para tomar una foto, desnudar a alguien y ponerlo a tener sexo con otra persona para tomarle una foto. O sea que si ustedes le da una idea de la fascinación que ha tenido siempre el ser humano por su sexualidad. Bienvenida, Dexy. ¿Tienes alguna opinión sobre lo que he dicho? Y alguno de ustedes que quiera subir, Dexy es moderadora, ella me va a ayudar aquí con la moderación si quiere subir a alguien, porque me encantaría escuchar sus opiniones en relación a alguna de las cosas que he dicho. Pregunta muy apropiada para hablar de salud. Fíjate, la sexualidad es un instinto con fines reproductivos. Todos los animales de reproducción sexuada lo tienen. En el caso del hombre, de la especie humana, cuando hablo del hombre, es el hombre y la mujer, pues la especie humana, la constitución del cerebro mismo, la evolución del cerebro humano hizo que sobre el instinto básico que controla las hormonas y los movimientos musculares necesarios para el coito, que es la penetración o la inseminación de la hembra por parte del macho, se instalara una faceta emocional muy fuerte que no existe comúnmente en otras especies. En otras especies, la pareja en un momento dado no tiene que tener ninguna vinculación emocional. A mí me llamó, por ejemplo, la atención en el caso de los rinocerontes. La hembra se pone para que la penetren 5 o 10 rinocerontes. Todos los que estén alrededor, que huelan los olores de ella, vienen a penetrarla y a inseminarla. Y el mejoramiento de la especie está dado por la mezcla de los semen de 4 o 5 machos, y los espermatozoides más fuertes son los que la fertilizan, y eso va a hacer que ella quede embarazada esencialmente del semen más de mejor calidad. Fíjate qué interesante en esa estrategia de reproducción, que ella no necesita escoger a un macho en particular. Ella convoca a los machos con los olores, las feromonas de sus fluidos. Los machos huelen eso a distancia a veces de kilómetros, se vienen estimulados por los olores que reciben, y cuando llegan pues hacen cola para montarse sobre la rino femenina, ¿no? La hembra. Evidentemente la naturaleza en estos casos usa ese esquema de reproducción. En el caso de la especie humana no es así. Bueno, no debería ser así. La mujer escoge fisonómicamente y por el contacto intelectual al mejor macho con la cual ella quiere tener sus hijos. Ella tiene el instinto de querer tener cría, de tener su descendencia, y trata de buscar un hombre competente para 3 cosas. Primero, para tener un hijo sano. Segundo, para que esté seguro. O sea, que tenga un hombre que ofrezca seguridad. Y tercero, para que se quede al lado de ella. Esos son 3 requisitos que toda mujer, consciente o inconscientemente, busca a la hora de escoger un hombre para tener un hijo.
quiero que sea fuerte como su padre, inteligente como su padre, alto como su padre, buen mozo, lo que sea, el rasgo que tú quieras. Quiero que sea chino como su padre chino, porque yo soy china, quiero un chino, o no, yo quiero un noruego, yo quiero un hombre catire azul. Entonces ella escoge fisonómicamente una idea del hombre o de la mujer que ella va a tener como descendencia. Pero ese no es el único criterio para escoger. El segundo criterio es que esa persona pueda ofrecerle un grado de protección, que cuando ella decida quedar embarazada, esta persona sea capaz de ayudarla. En el pasado la protección venía dada por la fortaleza física, en el presente la protección viene dada por el dinero. ¿Tiene este hombre suficiente dinero para, o tiene potencial de crear dinero, de producirlo, de ganárselo? ¿Tiene una ocupación? ¿Tiene algún tipo de forma de responder por la familia que vamos a formar? ¿O este es un hombre que es inconstante y por lo tanto no voy a ser capaz yo de contar con su ayuda a la hora de criar esta familia que estamos formando? Y la tercera es, bueno, se irá a quedar conmigo. Y ahí viene la vinculación amorosa. Lo único que hace que se pueda quedar contigo es que se enamore de ti y que te ame. De lo contrario, no tiene ningún interés de quedarse contigo. ¿Verdad? Te preña, quizás se ocupe un poco del niño, pero no tiene ninguna necesidad de vivir contigo a lo largo de los años, ni siquiera de ser el padre del niño. Esos hombres que simplemente mandan el cheque para mantener al muchacho, pero no tienen mayor interés en influir como padres en la educación del hijo. Entonces, la mujer no quiere ninguno de esos tres tipos, ¿no? Ni el hombre buen mozo que no tenga cómo ofrecer protección y que no se quede con ella, y en muchos casos es capaz de sacrificar la apariencia física. Bueno, el hombre no es tan bello como yo hubiera querido, ni tan fuerte, ni tan alto, ni a lo mejor ni tan inteligente, pero es un hombre bueno, cariñoso, me ama muchísimo y tiene como proveer para su familia, pues me quedo con él, porque al fin y al cabo esto no es un concurso de belleza y yo tampoco soy una mujer tan bella así como para aspirar a tener a un hombre súper bello a mi lado. Entonces la gente hace todo ese tipo de cálculos, bien sea consciente o inconscientemente los hace, ¿no? O sea que eso está ampliamente documentado en la psicología de por qué la gente se busca parejas similares. Entonces la gente buenota se busca gente buenota. La gente atractiva busca gente atractiva. La gente que no es tan atractiva, usualmente sus parejas no son muy atractivas. Pueden serlo, siempre hay excepciones, pero yo les estoy diciendo las tendencias naturales. La gente rica se casa con gente rica, la gente pobre se casa con gente pobre. ¿No? Entonces, eso es lo que da la evidencia numérica. Excepciones, claro que las hay. O sea, que al que me no, pero eso no es verdad, porque yo tengo un amigo que se casó. Sí es verdad, hay excepciones a todo, pero la tendencia de la gente es a aparearse de esa manera. Entonces, en el caso de la especie humana, sobre la capa instintiva se creó una capa afectiva, emocional, que es la que hace que nosotros somos de las pocas especies que practicamos mucho el sexo, ya no por procreación. Otras especies solo sienten los instintos sexuales cuando están en la época de celo. La hembra solo le interesa tener sexo cuando está ovulando. Al hombre solo le interesa tener sexo, al macho solo le interesa tener sexo cuando está en el periodo en que las hembras están listas para recibirlo. El resto de su vida se traduce en hacer que no lo mate, conseguir comida y proteger al grupo. Esa es la actividad animal general, ¿no? No hay mucho tiempo para tener sexo en la vida natural. Los seres humanos somos los únicos que podemos tener sexo a través de toda la vida, desde la infancia hasta avanzada edad. Podemos tener sexo, estemos o no fértiles, podamos o no tener hijos, tengamos los recursos para tener o no hijos, también lo podemos tener. Y en todos esos casos lo disfrutamos muchísimo. Nuestro cerebro, además de disparar los fenómenos reflejos que hacen que tengamos sexo, además de eso producen una sensación de satisfacción extrema que hacen incluso pues que nosotros busquemos la reproducción de eso que llamamos orgasmo,
que no solamente es una sensación, sino es una transformación bien compleja que ocurre en nuestro cerebro, disparada por una serie de estímulos auditivos, olfatorios, táctiles, eh, y bueno, de todo tipo, pues, y visuales también. Entonces, con esto lo que les he dicho es que somos animales sexuales, lo disfrutamos muchísimo. ¿Podemos controlar esos instintos? Claro que podemos. ¿Debemos? Bueno, ya eso es una cuestión moral, ¿no? Hay gente que considera la sexualidad algo amoral, fuera de la relación matrimonial. Otro dice, mira, si yo disfruto mucho esto, yo no tengo por qué limitarme al disfrute de algo que yo me gusta mucho por las consideraciones que pueda tener la gente, ¿no? Lo que pasa es que la iglesia, en muchos aspectos, no solamente la católica, la musulmana, y casi todas han logrado condicionarnos a ver el sexo con cierto recelo y con cierto sentido de culpa, pero la gente que se ha liberado de eso, pues puede experimentar el sexo en múltiples formas y sentirse cómodos con eso. Entonces, ¿qué pasa con esto de la cuestión del sexo? Que el sexo, como causa tanto placer, causa una tendencia a la adicción. Todo lo que nos da placer puede caer en adicción. Entonces, uno de los conceptos interesantes es que es una adicción, cuando algo se hace por placer y cuando algo se hace por adicción. La línea no está bien delimitada. La gran mayoría de las personas que yo he oído hablar sobre esto dicen, un hábito que genera mucho placer se transforma en una adicción cuando interfiere con otros aspectos de tu vida. Es el factor interferencia lo que determina que algo se transforme en un vicio o en una adicción. Si tú puedes tener una intensa actividad sexual y eso no te interfiere con tus relaciones interpersonales, con tu trabajo, con tu alimentación, con tu salud física, pues evidentemente no es una adicción, es algo que tú estás controlando. Adicción es cuando tú no puedes dejar de hacerlo aun cuando te está haciendo daño. O sea que ese es el concepto de cuando, por ejemplo, azúcar, me gusta mucho el azúcar, soy un adicto al azúcar. Bueno, por el hecho que te guste comer azúcar o cosas azucaradas no significa que eres adicto. Adicto sería cuando el azúcar te está haciendo daño y aún así tú sigues consumiendo azúcar, ¿no? Es algo de lo cual no te puedes desprender. Ahí en ese momento que hablaríamos de adicción al azúcar. Lo mismo aplica al sexo y al cigarrillo y a muchas otras cosas. En relación a la pregunta de Carlos de cómo mantener su sexualidad a través del tiempo, tendría que decirle, bueno, ¿de qué depende de la sexualidad? ¿De qué depende el disfrute de la sexualidad? Depende de estar sano. Una persona enferma, una de las primeras cosas que pierde es el deseo sexual. Así como cuando uno se enferma con una virosis, pierde el apetito. Así puedes perder el apetito sexual cuando no estás sano. Entonces, una persona que quiera prolongar su vida sexual tiene que ocuparse primariamente del aparato sexual, que es el cuerpo. Tiene que evitar tóxicos, evitar el alcohol y evitar el cigarrillo. Ambos químicos son unos grandes deterioradores del disfrute sexual. Mientras más los hombres fuman, más se le tapan las arterias, más se debilita la liberación de óxido nítrico y más se debilitan los procesos de erección y eyaculación. O sea que si tú quieres realmente tener una vida sexual excitante, deberías evitar, por supuesto, el alcohol y el cigarrillo. Y por supuesto la cocaína, la heroína, toda droga que afecte en los procesos de disfrute de la dopamina van a contaminar tu disfrute sexual y van a elevar el umbral de disfrute. Entonces va a llegar un momento en que ya, hablándolo en cristiano, tirar ya no te produce placer. Entonces tienes que incrementar ese placer con el uso de drogas externas o de otras aberraciones como sexo con múltiples personas. O sea, tienes que entrar en una vorágine de estímulos porque ya el estímulo natural que antes era tan sabroso ya no te hace ni cosquilla, ¿no? Entonces, eso es. En cuanto a la próstata tiene
con la edad un crecimiento normal que se llama hiperplasia. Hiperplasia es que aumenta el tamaño, es una glándula, y con el tiempo esa glándula que tiene como responsabilidad producir el líquido prostático, que es un componente importantísimo del volumen del semen, entonces evidentemente esa glándula, si tú no la utilizas, se atrofia, pero si tú la utilizas, se hiperplasia, porque ella tiene que generar el líquido. Entonces, con el tiempo, después de 50, 60 años de una actividad sexual sana, esa glándula empieza a crecer un poco más y en el proceso de crecimiento reduce la vía urinaria. Entonces se hace más difícil vaciar la vejiga, se hace menos fuerte el chorro de orina y puede en un momento dado crecer tanto que tapa el conducto urinario y produce una obstrucción urinaria. Entonces eso es un problema. Como toda glándula, pueden haber mutaciones en esas células y se transforma entonces en un adenocarcinoma. O sea, adeno es glándula, carcinoma de una glándula, todo carcinoma de una glándula se llama por definición adenocarcinoma. Si es de la próstata, entonces es un adenocarcinoma de próstata o cáncer de próstata. Entonces es importante tener eso en consideración. También están las infecciones, la gonorrea y otras infecciones de contacto sexual pueden producir inflamación bacteriana de la glándula prostática que va a transformarse en que en el momento se inflame, duela y tape la orina, pero vamos a poner que esa infección pasa, puede quedar residualmente alterada con calcificaciones y otros cambios dentro de la glándula. Entonces, si tú quieres tener una glándula prostática normal, de evolución normal, la glándula la vas a tener por la vía genética, ¿no? O sea, los genes van a determinar qué tipo de glándula vas a tener tú. Hay familias donde casi todos los miembros de la familia tienen procesos prostáticos y hay familias donde la gente llega a los 90 años y nunca han tenido problemas urinarios ni prostáticos. O sea que eso está dado por los genes, pero no nada más por los genes. Si tú tienes infecciones de enfermedades sexuales, de enfermedades, pues de eso, pues, gonorrea y ese tipo de enfermedades de diseminación sexual, evidentemente vas a tener esos procesos, ¿no? Mantenerte sano, mantenerte hidratado, evitar el alcohol en grandes cantidades, evitar el cigarrillo, el ejercicio físico. El ejercicio físico es importantísimo porque produce adrenalina, aumenta tu frecuencia cardíaca, mejora tu resistencia vascular, todo eso te hace más competente a la hora de tener sexo. Ahora, nada ayuda más para la vitalidad sexual que un buen compañero sexual o una buena compañera sexual. Hay personas que dicen, no, es que yo tengo problemas sexuales y el problema sexual que tienen es la compañía. Los sexólogos precisamente se encargan es de eso, de evaluar las alteraciones sexuales que no tienen nada que ver con el urólogo, ni con problemas circulatorios, ni con la hipertensión, ni con aterosclerosis, sino que tiene que ver con que la pareja no es compatible. Y hay parejas que no son compatibles porque no generan disfrute, porque tienen otros conflictos, porque, bueno, por múltiples razones. Entonces, la clave de una vida sexual feliz es tener una pareja que evolucione contigo, porque esa es otra. La pareja sexualmente competente para ti a los 20 años no es la de los 30, ni la de los 40, ni la de los 70, ¿verdad? Si tú tienes 70 años y te buscas una pareja sexual de 20, no te va a ir bien. El perfil de exigencia, el perfil de satisfacción, el perfil de físico de una mujer de 20 años para disfrutar y hacer disfrutar a un hombre de 70 es muy limitado por esa razón. Otra cosa que coincidió en mi vida, porque yo tengo 2 vidas sexuales, no se asusten, no estoy saliendo del closet. La vida antes del Internet y la vida después del Internet. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Bueno, la vida antes del Internet, todo encuentro sexual que tú tenías se hacía con alguien que ya tú habías visto, tocado y escuchado hablar. En otras palabras, era de cuerpo presente. Yo nunca había tenido ningún tipo de intercambio sexual comunicacional con alguien que yo no hubiera visto, que no hubiera estado en mi clase, en mi trabajo, en mi cuadra, en mi club. O sea,
todos los encuentros sexuales que uno tenía eran en persona. Con la llegada del Internet y en particular de las redes sociales, se presenta un fenómeno nuevo en la vida sexual de todos nosotros, que es la posibilidad de ser estimulados sexualmente por personas que probablemente nunca vamos a ver, ni a tocar, ni con las cuales nunca vamos a poder tener una relación sexual en vivo.